En primer lugar, a aprovechar y dar las gracias a Alexei, a Marius y a Thibaut por invitarme a ser parte de esta primera asamblea de arqueólogos europeos. Yo vengo de la Universidad de Bonn. Hoy por hoy es el único instituto que queda de alta americanistic en Alemania. Entonces, cuanto más estoy feliz de poder estar acá representando al Departamento de Antropología de las Américas, donde junto con mis colegas Nicolai Grube y Carolina Noack somos los profesores titulares para llevar a cabo estas investigaciones. Yo trabajo en un área que se llama los Llanos de Mojos de Bolivia. La voy a presentar brevemente. Está acá marcada con amarillo, son alrededor de 120,000 kilómetros cuadrados, como 2 veces Suiza o una tercera parte de Alemania. Es el segundo departamento más grande de Bolivia, el departamento del Beni, y forma parte del suroeste amazónico. El paisaje es como pueden verlo acá, ¿no? Son sabanas que se inundan cada 6 meses, llueve bastante, entre abril y, entre octubre y abril, y a partir de mayo cesa la lluvia y entonces se puede hacer trabajo de campo hasta octubre. Son 3 ríos principales los que fluyen y forman la cuenca del Madeira, que es la cuenca más importante del Amazonas. Este es el río Beni, que es justamente una frontera con las tierras altas, el río Mamoré y el río Guaporé, y ellos 3 forman la cuenca del río Madeira. Hay ciertas características que son muy importantes para la región. La primera es que es un foco de diversidad lingüística en todo el mundo. En los Llanos de Mojos tenemos alrededor de 50 lenguas, pertenecientes a 8 familias lingüísticas y algunas de ellas aisladas. El 50% de la diversidad indígena de Bolivia también vive en esta región, o sea, de los 36 grupos, alrededor de 18 viven en los Llanos de Mojos. Por lo tanto, tenemos 14 áreas protegidas, 18 territorios indígenas y 3 sitios Ramsar. Además, como podemos ver en su ubicación geográfica, los Llanos de Mojos son muy importantes en los debates entre interacciones culturales entre tierras bajas y los Andes, ¿no? Porque están justamente entre medio de la cordillera y del escudo brasileño. Uno de los sitios o de las características de los sitios que más ha llamado la atención en los últimos años, seguramente se han tenido la oportunidad de leer los artículos de Humberto Lombardo y colegas, son este tipo de islas de foresta, consideradas de los sitios más antiguos para los Llanos de Mojos y la Amazonía, del Holoceno temprano. Y interesantemente, en un artículo publicado el 2020, ellos encuentran mediante métodos paleobotánicos que había una suerte de domesticación de cucurbitáceas ya alrededor de 10,000 años antes del presente, y de mandioca alrededor de 10,000 años también, y maíz alrededor del 6,800 en los Llanos de Mojos. Que digamos, toda esta área entre Bolivia y Brasil, considerada el suroeste amazónico, sea un foco de domesticación de plantas, no es nuevo. Los genetistas ya lo habían propuesto así. En los años, a fines de los años 80, 90, hubieron varios artículos que hablaban sobre cómo esta región era un centro de domesticación de plantas. Y en los últimos años, nuestro colega Eduardo Neves de la Universidad de São Paulo ha estado investigando junto con un amplio equipo una de estas islas de monte, como la que pueden ver acá, así parecidas a las de
a las de los Llanos de Mojos también, se llama Monte Castelo, y ellos no solamente pudieron, o sea, evidenciaron la domesticación de arroz tradicional, sino también tienen cerámica fechada hasta más de 5.000 años antes de Cristo. Y esto de que exista cerámica muy temprana en la Amazonía tampoco es nuevo, porque hasta ahora en toda Sudamérica se ha visto que la tecnología, o sea, la creación de tecnología cerámica se está dando lejos de estos lugares centrales, digamos, como los Andes o Mesoamérica, que luego van a desarrollarse digamos, sitios complejos del arcaico. Tenemos que alrededor 4 tradiciones en Sudamérica de cerámica han empezado más o menos coetáneamente y todas en tierras bajas. Tenemos la cerámica de Alaska, Mina, Alaska, Taperiña, fechadas entre 8.000, 5.500. Y bueno, en Ecuador, la de Mayo Chinchipe, donde también se encontró luego la domesticación de cacao por Francisco Valdés. Y aquí está Monte Castelo, que es el sitio que les acabo de mostrar. Entonces, esto es solamente para introducir por qué esta región también es interesante para hablar justamente de estas nuevas tecnologías que están surgiendo en la Amazonía. Y también tiene que ver con una propuesta teórica que va a ir acompañada de la Escuela Histórica de la Ecología Histórica, donde por lo menos se ha discutido muchas veces cómo los pueblos amazónicos, especialmente con las contribuciones de Levi-Strauss, de Descola, etnográficas, cómo los pueblos amazónicos están utilizando su medio ambiente, lo están transformando y especialmente tienen una economía basada en la floresta, en la agrofloresta, ¿no? Y como no solamente se trata de una, de aprovechamiento de plantas domesticadas, sino también que hay este tipo de plantas que no están domesticadas completamente, pero que sí son aprovechadas constantemente por las poblaciones indígenas, ¿no? Y eso hace que repensemos un poco el tema de producción de producción de comida, temas sobre qué es el qué es el paquete neolítico, lo discutimos mucho en la Amazonía, etcétera. Al final, lo que ha pasado con todo esto de esta idea de si el hombre está influyendo mucho en el medio ambiente y en la transformación de los paisajes amazónicos, ha hecho que los grupos de investigación se dividan entre algunos que todavía creen que hay pedazos de la Amazonía que son todavía espacios pristinos y otros que dicen toda la Amazonía ha sido domesticada. Y que han dejado improntas culturales. Entonces, lo interesante de esto es que aquí tenemos un artículo por ejemplo, Dolores Piperno, Mike Michael y Mark Bush, que ellos dicen solamente la Amazonía ha sido influenciada antropogénicamente a lo largo de los ríos más importantes de la Amazonía, salvándose la Amazonía occidental. Y esta que es por Charles Clement, William Denevan, Michael Heckenberger, Junqueira, Eduardo Neves, William Woods, que dicen no, o sea, si nosotros vemos todos los registros arqueológicos, expansiones lingüísticas y todo, podemos pensar que toda la Amazonía ha sido poblada. Eso no voy a discutir ahora. Lo interesante es que para ambos grupos, los Llanos de Mojos siempre va a estar considerado como un sitio que es completamente domesticado por el hombre. Y es ahí donde estamos trabajando desde hace 20 años y yo la verdad, pues soy arqueóloga que estudié arqueología en las Tierras Altas, en La Paz, donde es el único lugar que se podía estudiar, y soy muy feliz de que Heiko Prumers del Instituto Alemán de Arqueología hace 20 años me contrató como estudiante para
empezar esta área, porque cuando a mí me dijeron vamos a hacer arqueología en la Amazonía, yo siempre me preguntaba, ¿y qué hay ahí? Y, y ahora estoy, después de 20 años, todavía ahí muy feliz de poder seguir haciendo arqueología y haber encontrado una caja de Pandora que nunca deja de sorprenderme. Entonces, también los Llanos de Mojos tienen una larga tradición de arqueología, no solamente porque el sueco Erland Nordenskjöld a principios del siglo XX comenzó a hacer las primeras investigaciones, o sea, así excavaciones estratigráficas en 1910, sino porque los Llanos de Mojos inspiraron uno de estos libros muy lindos de William de Ballet y de Clark Erickson sobre Time and Complexity y su propuesta de la ecología histórica. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en toda esa región, no? En el suroeste, como es bastante multiétnico, les contaba, entonces igual de multiétnico, se ve en el reflejo arqueológico. Entonces al suroeste tenemos montículos monumentales, que los voy a poder explicar un poco más detalladamente. En el noreste tenemos estas aldeas rodeadas de zanjas, que posiblemente estaban también rodeadas de palizadas. Grandes terraplenes y algo que Clark Erickson le llama como trampas de pescado. Qué pena que no está Alexei porque él estuvo acompañando a Clark justamente en esa región. Y luego tenemos al oeste del Mamoré un montón de diferentes tipos de campos elevados de cultivo, que se los conoce como raised fields o plataformas elevadas de cultivo de diferentes tipos. Algo que es interesante y que es una de las principales preguntas que nosotros tenemos como arqueología es de dónde surge toda esa variabilidad y de dónde se origina esa diversidad, tanto en el registro arqueológico y cultural. Un artículo de José Capriles del año 2020 ya hablaba de que cuando ellos ven todas sus cronologías de estas islas forestales, sus cronologías van sobre todo, bueno, ya digamos, recorren hasta el 10.000, pero principalmente en el Holoceno medio, ¿no? 7.000, 6.000, la mayoría de las islas tienen alrededor de 7.000 islas, de las cuales un 20% han sido perforadas, ¿no? Y luego tenemos un hiatus, es decir, llegan hasta el 2000 antes de Cristo y luego no tienen nada, absolutamente nada, y de una manera completamente explosiva, las culturas con todas esas transformaciones del paisaje, etcétera, comienzan al mismo tiempo, alrededor del 300, 400 después de Cristo, con diferentes tradiciones cerámicas, maneras de hacer sitios, de formar sitios arqueológicos, etcétera. Y yo hice mi tesis de licenciatura justamente proponiendo estas secuencias cerámicas finas, ¿no? De 1000 años, viendo diferentes fases. Hoy día por eso estaba tan interesada en ver cómo me podía ahorrar mi futuro en los próximos años con este nuevo aparato que nos presentó Dora, porque yo misma había tenido que dibujar más de 35.000 fragmentos para presentar cronologías finas para los Llanos de Mojos. Ahora sé que no tengo que hacerlo yo. Pero bueno, son las bases para comenzar una arqueología que nos ayude también a ver cómo estos espacios estaban interactuando, ¿no? Mediante prospecciones arqueológicas en la parte suroeste de los Llanos de Mojos, hemos determinado alrededor de 300 montículos. Estos montículos están además, como podemos ver, interconectados por terraplenes elevados. Y es el año 2019, hicimos una unión entre el Instituto Alemán de Arqueología, la Universidad de Bonn y la Universidad de Exeter, y decidimos hacer LiDAR en los montículos. Y les voy a presentar algo que en 2 semanas va a salir en Nature, entonces lo van a poder ver aquí. Se trata de estos sitios de montículos que llegan a medir hasta 300 hectáreas,
en tamaño, donde tienen unos patrones por ejemplo, siempre están, o en muchos casos están rodeados por un terraplén circunscrita, ¿no? Un espacio, hicimos como 200 kilómetros cuadrados de cobertura LiDAR con la firma de Arctron. Y para nosotros fue una gran... Sabíamos que los sitios eran complejos porque habíamos estado excavando ahí ya varios años, pero obviamente no esperábamos todas estas diferentes rasgos arquitectónicos que aparecen en los montículos, ¿no? Y por ejemplo, esta es la Loma Cotoca, que es el sitio más grande, que llega a medir alrededor de 500 hectáreas y que tiene varios montículos. Algunos de los sitios se caracterizan por tener plazas abiertas en forma de U, diferentes plataformas, y entonces hoy día por eso preguntaba Milan cómo es que ellos hacen para saber cómo es que nosotros nos tocaría ahora en los siguientes 100 años próximos excavar uno de estos sitios para saber cómo son estas plataformas piramidales, ¿no? Esta plataforma grande amarilla que ustedes ven, que es la base de la plataforma, mide 5 metros de altura. La pirámide de encima llega a medir hasta 22 metros de altura. Y es alrededor como, comparando, como tener acá 22 canchas de fútbol. Entonces, los sitios son bastante grandes. Y como les decía también, esta es una comparación con Tiwanaku, que lo pongo solamente para que la gente que siempre piensa en los Andes tenga una referencia del tamaño de esta circunferencia del terraplén que encierra el montículo, cómo encerraría el pueblo de Tiwanaku, donde podemos ver acá Calasasa y Acapán, el centro ritual, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un close-up de los diferentes sitios. No solamente tenemos esta idea de plazas en forma de U, plataformas, estructuras piramidales, etcétera, caminos, sino también tenemos muchas obras que están destinadas al manejo de agua, ¿no? Y como es una sabana que se inunda y que también es seca y muy seca en época, entonces sí están, por ejemplo, utilizando mucho, construyendo reservorios de agua para abastecerse durante la época seca. Hasta el día de hoy, de esos más de 350 montículos que existen, se han excavado 3. Estos 3 que tienen acá, la Loma Alta de Casarabe, excavada por Dougherty y Calandra, que eran en la década de los 80, financiado por el Smithsonian Institute, cuando todavía Betty Meggers estaba llevando a cabo el proyecto Pronapava en la Amazonía. Y nosotros que excavamos la Loma Mendoza del 1999 al 2004 y luego la Loma Salvatierra hasta el 2007. Y bueno, hay libros y monografías que hemos escrito justamente con los datos de cómo estos montículos han sido formados a lo largo de 1000 años y cómo estos montículos también han sido tienen unas fases de construcción, de levantamiento de taludes y también de ampliaciones de los mismos montículos y también donde tenemos varios pisos completamente horizontales de tierra quemada y donde en los taludes también se ha llenado de repositorios de basura y con mucho material arqueológico y zooarqueológico, etcétera. Este es un mapa de la Loma Salvatierra que lo hicimos en 4 años con estaciones totales y muchas brechas y quitando mucha rama. Pero aquí también podemos ver que en el centro del montículo había una plaza en forma de U donde nosotros excavamos un pozo de 10 por 10 y luego acá un montículo pequeño que resultó ser un cementerio en la parte suroeste donde excavamos más de 70 tumbas y bueno, siempre están al lado de un paleorrío y tienen
este terraplén poligonal que está encerrando, en este caso está encerrando un área de 40 hectáreas. Bueno, no voy a aburrirles hablándoles de cómo va cambiando la cerámica a lo largo de 1000 años, pero hicimos muchos análisis morfológicos, estilísticos y también tecnológicos para ir mostrando cómo se van dividiendo las fases cerámicas en diferentes formas y bueno, con el apoyo de varios fechados radiocarbónicos poder ver justamente hacer unas cronologías finas que a la larga nos ayuden también a comparar estos materiales con los materiales que se encuentran en superficie de los mismos montículos o en museos. Y hay la cerámica que se encuentra en el centro en los edificios más altos, en las plataformas más altas, siempre está ricamente pintada, entonces parece que hay o es una élite o por lo menos están haciendo mucha fiesta ahí donde la gente rompe estos cuencos o estas vasijas que luego nosotros las encontramos y nos permitimos reconstruirlas. Y bueno, tienen con decoraciones en negativo, sobre engobe blanco, etcétera, como pueden verlas. La cantidad de cerámica y de artefactos que se recuperan en las excavaciones es terrible. Es así que uno, como pueden ver en la fotografía, ¿no? Comenzamos a excavar y es un montón de cerámica y mucho artefacto de hueso, puesto que en los llanos de Mojos no hay absolutamente nada de piedra. La piedra es inexistente. Entonces la gente utiliza muchos artefactos de hueso para, ya sea para hacer agujas, puntas de proyectil, instrumentos musicales, flautas, etcétera. Y hay un libro también sobre, sobre este tipo de artefactos. Al igual que en Palenque, nosotros también tenemos a un señor que era el que comenzó el montículo, el cementerio, o sea, tenemos el ancestro inicial que estaba 3 metros, enterrado muy profundamente, 3 metros de la superficie, y era un señor que tenía alrededor de 40 años y que tiene algo que no todos los entierros tienen, que es material de metal como ofrendas, ¿no? Sobre todo era cobre, que no pudieron decir exactamente de dónde viene porque era como bastantes aleaciones, y que tenía 2 orejeras y tenían tres láminas de metal, una en la cabeza, como vemos acá, y 2 en las orejeras. Y este es algo que es de un armadillo. Entonces, en un lado tenía este armadillo como cortado circularmente y al otro lado el metal. Y también tenía brazaletes y muchas pequeñas shakiras y un collar de dientes de jaguar. Esto de las shakiras es interesante también porque va a ser una producción que hay bastante y que nosotros pensamos que se estaba haciendo en este tipo de fragmentos cerámicos reutilizados, la producción de shakiras, y vamos a ver que alrededor del 1000 paran de hacer esta producción de shakiras. Y también en el 1000 va a haber un cambio en las estratigrafías bastante fuertes de los montículos porque se levanta el montículo 2 metros más allá. Entonces, como que empiezan a planificar los espacios de una manera mucho más monumental. Y según todos los estudios que se han hecho de paleobotánica, también está, bueno, José Iriarte, que en ese tiempo se encargó de hacerlos con sus doctorantes, con Ruth Dicao, los estudios de paleobotánica. Ellos siempre dicen los mojeños están comiendo tanto maíz como los mexicanos, también por los isótopos en los huesos. Y sí es cierto, hay mucho maíz, pero alrededor del 1000 también se está diversificando mucho más la dieta. Y Gabriela Prestes Carneiro, que hizo su tesis sobre
los peces, sobre la zooarqueología de los peces. Ella también dice alrededor del 1000 hay un cambio en la dieta, ¿no? La gente les encantaba comer muchas anguilas y luego cambian en la dieta y empiezan a comer otro tipo de pez mucho más pequeño. Ella empieza a hablar también de que de que se está empezando a hacer mucho más tal vez dice, se está empezando a utilizar mucho más las pozas para hacer piscicultura. Obviamente estas sociedades que vivían en los montículos pues tenían una relación con su entorno porque tenían que traerse shakiras de ¿cómo se llama esto? Sodalita, exacto, de Sodalita de Cochabamba, por donde trabaja Llanos, y también habían otras cosas de metal. Los montículos no todos han sido habitados al mismo tiempo, según la cronología que les he mostrado, y algunos montículos que solamente han sido habitados entre el 600 y 800 después de Cristo. Y eso lo hemos podido comprobar en un último proyecto que tenemos ahora con la Universidad de Reading y la Universidad de Sao Paulo, donde hemos excavado un montículo mucho más pequeño, que apenas mide 1 hectárea, es un montículo pequeño, también de 7 metros de altura, pero que según los fichados radiocarbónicos solamente tienen una construcción de 200 años, lo cual para nosotros, por un lado, es ok, no han sido ocupados 1000 años, pero lo han hecho bastante rápido, en 200 años. Y eso también nos empieza ya tal vez a pensar en que han habido en algún momento de la historia momentos de centralización también, donde los montículos se han vuelto mucho más grandes, y ese momento podría ser justamente alrededor del 1000 después de Cristo. A ese momento, entre el 1000 y 1200, en la Amazonía empezó a haber un momento de muchas pugnas territoriales, y eso se demuestra en que los sitios empiezan a estar rodeados de balas, le llaman balas o zanjas, y ahí también hicimos el año 2012 el LiDAR por primera vez, y así como aquí, no se veía absolutamente nada, solamente si habían hecho su chaco se podía ver un poco de zanja, y ya después de que hicimos el LiDAR nos dimos cuenta que los sitios eran muy grandes, tenían hasta 300 metros, 300 hectáreas, con varias zanjas circulares, y los patrones son bastante densos. Este es el área donde estuvo el padre Eder. El padre Eder, que es un húngaro del cual estábamos hablando hace rato con Llanos, él describe, hace una crónica hermosa de más de mil páginas sobre esta región, y él describe muy bien cómo estas zanjas estaban siendo utilizadas para la protección de los sitios, de las aldeas, en contra de él dice en contra de los guarayos, no en contra de los tupís. Y dentro de estas zanjas se encuentran, bueno, tumbas, principalmente algunos sitios, algún tipo de basurales también, muy pocos entierros, parece que están haciendo más entierros secundarios, y bueno, es una cerámica completamente diferente a la que hemos encontrado en las zanjas, es otra cultura, obviamente, y también aquí podemos volver a discutir sobre la movilidad o los patrones móviles que tiene la gente, porque no es que están ellos como en los montículos siempre asentándose uno sobre otro, sino más bien están teniendo como formando aldeas horizontales, ¿no? Por eso las cronologías aquí en este caso son cronologías horizontales. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el año 2019 Bolivia ha aprobado su nueva ley de uso de suelos. Nos hemos unido a la línea de Bolsonaro, entonces hemos dicho que también queremos ser un país productivo y poner soya en todas partes de Mojos, y pues los sitios arqueológicos van a ser destruidos por cantidad, uno tras otro. Y se ha declarado de que se va a dedicar alrededor de 300,000 hectáreas a la agricultura intensiva. Entonces, justamente pensando en todo esto que se nos viene, más la minería y etcétera, es que los próximos 3 años me voy a dedicar a este proyecto que se llama Patrimonio y Territorialidad, Pasado, Presente y Futuro, y percepciones de patrimonio de los pueblos Tacana, Chimane y Waiwai.
Ahora solamente quiero mostrarles de qué se trata el proyecto, porque recién hemos empezado en marzo, pero por primera vez es un proyecto que está apoyado por la Volkswagen Stiftung, la fundación de Volkswagen, y hemos hecho el proyecto directamente con las comunidades indígenas chimanes y tacanas durante la pandemia, haciendo workshops con ellos y viendo exactamente qué es lo que ellos quisieran. Hemos logrado reunir a universidades indígenas y también Wildlife Conservation Society de parte de Bolivia para justamente tratar de hacer un proyecto que tenga que ver con patrimonio, cruzando temas de ecología, arqueología, antropología y también museos europeos. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre, digamos, entre las herramientas que vamos a tener van a ser mapas participativos, hacer memory works, etnografías, excavaciones, mapeos, etnoecología, etnobotánica y también gente de los tacanas y chimanes vendrán a Europa a ver justamente lo que ellos tienen en los museos en la materialidad. ¿Qué es lo que vamos a ganar arqueológicamente? Conocer la historia de esta región, que todavía no sabemos exactamente qué hay, pero que cuando vemos los materiales de los museos locales sabemos que tiene olor a Andes por los querus y los aríbalos y todo lo que se encuentra por ahí, y incluso este tipo de querus más locales, ¿no? Con incisiones y todo, y vamos a tener que repensar un poco en cómo estas sociedades estaban utilizando la materialidad en un rol social también. Supongo que vamos a tener que hacer mapas de caminos incas que se estaban yendo hacia la Amazonía, y bueno, tal vez pensar en todas estas tecnologías, arte plumarios y demás que se estaban pasando y que construían puentes entre los Andes y demás. Esto es solamente porque ayer estuve hablando y mostrando sobre las chacanas, que son, aquí tenemos en pleno altiplano boliviano, en la isla del Sol, en el lago Titicaca, una coraza de jaguar, encima de la coraza de jaguar un arte plumario, y en ese arte plumario todas las plumas vienen de la Amazonía, son plumas que son arte plumario que se mantiene hasta el día de hoy y que muestra también, así tal como lo escribía el padre Bernabé Cobo, que se está utilizando las plumas azules. Él dice, no, las plumas azules son para curar el alma y el cuerpo, y tal vez no todo podamos encontrarlo en el registro arqueológico, sabemos que arte plumario es casi imposible, pero es la manera de que cómo podríamos ver estas relaciones Andes-Amazonía también en un momento de larga duración. Muchísimas gracias.